Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1395 de 30 minutos de economía. Hoy es miércoles 25 de febrero del 2026, es el día de los santos Néstor, Cesario, Herena, Aldetruda y Donato. Además se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear. El pick-up placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 4 y 6 y para motos de 2 y 4 tiempos que dicen en esos números para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 5. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube y además los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales, así como en Instagram y TikTok como 30 minutos de economía y en X como @30 minutos de economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Gobierno Nacional alista un decreto de emergencia para crear un impuesto temporal al patrimonio para las empresas. El más reciente informe de la Mesa del Empleo revela que Antioquia aporta 19 de cada 100 nuevos empleos generados en el país. Ganancias de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, crecieron 6.6% en 2025 hasta los 359.634 millones de pesos. La Gobernación de Antioquia y alcaldes del suroeste pidieron a la ANI y a la Concesión Pacífico 1 no cerrar el sector de las areneras en Amagá. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que la ejecución de ingresos del Presupuesto General de la Nación cerró 2025 en 94.5%. El Gobierno Nacional confirmó que son 23 partidas y 73 subpartidas de productos ecuatorianos que desde ahora deberá pagar un arancel del 30%. El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato y provisional de 4 áreas críticas de la producción del PINA en planta de Sopó. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 318.253 millones de pesos. Preferencial Cibes con 124.261 millones fue la más movida. Preferencial Grupo Sura la que más avanzó, 2.95% a 52.300 pesos y Cibes la que más se contrajo, 8% a 89.700 pesos. Los índices de la bolsa cayeron: el MSCI Colcap 2.95%, el de liquidez 0.39% y el Colir 2.45%. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 2.126.000 pesos, subió a 68.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York avanzó a $2.85. Y la tasa representativa del mercado, que regirá para hoy de 3.703 pesos con 28 centavos, avanzó 6 pesos. En la sesión de ayer se movieron 1.305 millones de dólares. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Con la Alianza Cero Hambre logramos la tasa de desnutrición más baja de la historia. Ningún niño ha muerto por desnutrición en los últimos 2 años. Ayuda donando en alianzacerohambre.org. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno Nacional puso cifras definitivas a la tragedia climática que golpea al país. Tras un consejo de ministros realizado en Cartagena, se reveló que la ola invernal ya deja un saldo de 69.000 familias afectadas, 10 fallecidos y más de 20.000 hectáreas productivas destruidas en 61 municipios del territorio nacional. La recuperación no será barata, pues el costo estimado asciende a los 8 billones de pesos. Para financiar este hueco y ante el reciente freno de la Corte Constitucional a medidas previas, el Gobierno Nacional alista un decreto de emergencia para crear un impuesto temporal al patrimonio para las empresas. La tarifa general será del 0.5% para compañías con un patrimonio superior a los 10.400 millones de pesos. Sin embargo, los sectores financiero y minero energético asumirán la mayor carga con una tarifa diferencial del 1.6%. Se estima que más de la mitad del recaudo provendrá exclusivamente de estas dos actividades,
afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila Plazas. Tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no es la intención inicial con la cual se quiso trabajar estas medidas tributarias. Hay que tener presente que ya cuando nos abocamos al tema del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, tenemos un antecedente en el año 2009, cuando se produjo el fenómeno de la Niña, en el cual se establecía un impuesto con una tarifa del 2.4% para empresas que tuvieran más de 119.370 VTs. La VT es la unidad de valor tributario, que hoy en día es de 52.370 pesos. El equivalente a ese momento era más o menos la mitad de la medida que estamos adoptando. Por el lado de la banca ya hay un salvavidas sobre la mesa. El paquete de alivios incluye un periodo de gracia de 12 meses sin intereses y la suspensión de cobros para los afectados, manteniendo su calificación crediticia intacta. No obstante, el gobierno nacional insiste en que no es suficiente. El llamado ahora es a bajar las tasas para la economía popular y fortalecer el crédito para los campesinos que recibirán tierras en la reforma agraria. Tras esa decisión, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal San Clemente, manifestó que es apresurada y carente de sustento técnico. Agregó que fijarle tarifas confiscatorias a los sectores minero y financiero es un despropósito, pero también fijarle una tasa del 0.5% al resto de empresas es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo. El impuesto al patrimonio es una especie en vías de extinción en el mundo porque castiga la innovación y a los empresarios exitosos, afirmó. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. Antioquia es considerada como el motor laboral de Colombia, pero frente a desafíos estructurales en la calidad de trabajo. Así lo revela el más reciente informe de la Mesa de Empleo, donde da cuenta de que el departamento ya supera los 3.3 millones de ocupados, soportando 19 de cada 100 nuevos empleos generados en todo el país durante el último año. Sin embargo, detrás de las cifras positivas hay una realidad dual. Mientras en Medellín y en Valledupar crece el empleo formal y dependiente, en el resto de las regiones de Antioquia el impulso proviene principalmente del trabajo por cuenta propia y no remunerado. Alejandro Torres García, profesor de EAFID e investigador de valor público, aseguró que el reto no es solo más empleo, sino empleo formal, especialmente fuera del Valle de Aburrá. Definitivamente, en el informe nosotros nos concentramos en entender mejor qué tan diferente es el mercado laboral de área metropolitana y del resto del departamento. Y lo que encontramos es que, si bien la formalización ha venido creciendo en todo el departamento, sigue estando muy concentrada en el área metropolitana. Además de eso, por fuera de área metropolitana tenemos generalmente las subregiones que dependen de muy pocos sectores productivos y eso hace que sean muy sensibles a los cambios en la dinámica de esos sectores, por ejemplo minería, por ejemplo agricultura. Entonces los retos es no solamente más empleo, sino más empleo formal por fuera de área metropolitana y además de eso que seamos capaces de diversificar la estructura productiva para favorecer el empleo y el crecimiento a lo largo del departamento. Un dato que genera alerta entre los analistas es la brecha de ingresos. En promedio, un trabajador formal en el departamento gana 945.000 pesos más que un informal. De hecho, el trabajador informal promedio percibe ingresos que están 156.000 pesos por debajo del salario mínimo. Sobre el impacto del salario mínimo para el 2026, el informe es contundente. De los más de 3 millones de trabajadores en Antioquia, solo el 14.7% se beneficia directamente de esta alza. El resto, compuesto mayoritariamente por trabajadores por cuenta propia, queda al margen de este ajuste. Finalmente, señaló Torres García que el sector de la manufactura está liderando una recomposición productiva en las subregiones, lo que marca una nueva ruta para el desarrollo económico del departamento. El informe de la Mesa de Empleo de Antioquia lo lideran Antioquia Como Vamos, las cajas de compensación con FENALCO Antioquia y Confama, así como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EAFID y Valor Público. Cuidar el metro cuadrado es respetar el espacio común, proteger ríos, quebradas y cerros tutelares, fortalecer la convivencia y apoyar a quienes comparten nuestro barrio. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, presentó sus resultados consolidados al cierre del 2025, reportando una ganancia neta de 359.634 millones de pesos, un crecimiento del 6.6% frente al año anterior. A pesar de que los ingresos totales disminuyeron 20.7% a 5.39 billones de pesos debido a la estabilización tras el fenómeno del Niño, la compañía logró fortalecer su rentabilidad. Su EBITDA alcanzó los 1.66 billones con un margen que se expandió significativamente hasta el 30.9%, destacó Ricardo Sierra Fernández, líder de Celsia. Para los inversionistas hay anuncios de gran interés, pues la Junta Directiva propondrá en la Asamblea del 25 de marzo un esquema de retribución de 361.000 millones de pesos dividido en dos frentes. El primero será en pago de un dividendo ordinario de 208 pesos por acción repartido en 3 cuotas, y el segundo una recompra de acciones extraordinaria por 150.000 millones de pesos. Celsia destacó el éxito de sus plataformas de inversión como el Tesorito y Caoba y subrayó que su acción fue una de las estrellas del mercado en 2025, con una valoración del 33% y un retorno total al accionista superior al 40%. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La Gobernación de Antioquia y los alcaldes del suroeste hicieron un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y a la concesión COVID-Pacífico 1 COVID-Pacífico para que los se cierre el sector de las areneras en Amagá, medida prevista para este miércoles 25 de febrero en 2 franjas horarias, de 8:30 a 10:30 de la mañana y de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arago, señaló que el cierre afectaría la movilidad, el turismo y la agroindustria de la región, que ya lleva 5 años golpeada por el invierno y los retrasos en la vía. Le estamos pidiendo a COVID Pacífico una reunión presencial allá en el sitio con los ingenieros de COVID Pacífico, los ingenieros de la ANI, los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y quien quiera ir para mirar cómo se puede trabajar continuando con ese talud, con esos anclajes sin cerrar de una vez. El suroeste está reclamando intervenciones, pero intervenciones de una muy buena inversión. Llevamos 5 años afectados por el invierno, por la vía. El tema turístico, el tema agroindustrial del suroeste se siente afectado. No están llegando los visitantes que debieran llegar a esta hermosa región. Entonces, los comerciantes, los industriales, los campesinos están pidiendo que no cerremos todavía esa vía. La gobernación reiteró la petición al gobierno nacional y a la concesión para avanzar en los pendientes de esta obra, la UNITA 4G en Antioquia, con múltiples retrasos en su ejecución. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Pronto comenzaremos las obras de construcción del estadio que la ciudad se merece. Es para las familias. Cuando esté listo, ayúdanos a cuidarlo. Medellín a otro nivel. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno Nacional expidió el decreto 0179 del 20 de febrero del 2026 por el que se define la hoja de ruta arancelaria en la creciente tensión comercial con Ecuador. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó que son 23 partidas y 73 subpartidas de productos ecuatorianos que desde ahora deberán pagar un arancel de 30% para ingresar a Colombia. La decisión del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como el AAA, responde a la medida unilateral de Ecuador de gravar con igual porcentaje a productos colombianos. Los productos más afectados son los del sector de alimentos y agro. El recargo del 30% recaerá en productos como arroz, aceite de palma y las preparaciones de pescado, que representan el mayor volumen de importación. También se impactarán productos químicos, plásticos y manufacturas de metal. La ministra Diana Marcela Morales fue enfática al señalar que Colombia actúa en defensa de su seguridad nacional y estabilidad económica. La siguiente es publicidad política pagada. Este 8 de marzo, Antioquia elige a la fórmula que camina con la gente. María Eugenia Lopera, una mujer de carácter, firmeza y experiencia. Al Senado L17. Diver Franco, un hombre del pueblo, forjado a pulso, cercano y comprometido. A la Cámara L117. Marca la L del Partido Liberal. Senado L17. Cámara L117. Porque representan lo que somos: trabajo, dignidad y renovación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que la ejecución de ingresos del Presupuesto General de la Nación cerró 2025 al 94.5% del aforo anual, mientras que los compromisos de gasto alcanzaron 97.3%.
Al cierre de diciembre, el recaudo total de ingresos llegó a 482.5 billones de pesos. De ese monto, 451.7 billones correspondieron a ingresos de la nación, con una ejecución de 93.3%. El IVA interno aportó 71.2 billones y los impuestos directos 129.7 billones de pesos. En materia de gasto, la apropiación definitiva fue de 510.5 billones, luego de modificaciones que redujeron el presupuesto inicial. De ese total se comprometió el 97.3%, se obligó el 87.8% y se pagó el 87.7%. El gasto sin deuda registró una ejecución del 86.5%, superior en 4.6 puntos porcentuales frente al 2024. Además, el reservo presupuestal se redujo 20.6 al pasar de 61.7 billones en 2024 a 49 billones en 2025. Por sectores, los mayores niveles de ejecución en provisión de bienes y servicios se observaron en educación con 97.3%, salud y protección social con 96.1% y ciencia, tecnología e innovación 95.4%. Según la cartera, los resultados reflejan un comportamiento alineado con la dinámica económica y las normas presupuestales vigentes. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. La Contraloría Distrital de Medellín trazó una hoja de ruta clara para el 2026 con el objetivo de dar respuestas más rápidas a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos. La entidad calificó el balance general de 2025 como positivo, aunque advirtió que persisten asuntos críticos heredados de la administración anterior. Entre los procesos que el organismo priorizará se encuentran el polémico caso de computadores futuro, los incentivos deportivos y diversos sobrecostos detectados en contratos. Para este año, la estrategia central de la Contraloría es la celeridad. La meta es que los procesos de responsabilidad fiscal se resuelvan en un término máximo de 2 años, afirmó la Contralora Distrital de Medellín, Paula Andrea Ortega Escobar. Adicionalmente, queremos implementar estrategias que nos permitan conectarnos con el ciudadano. El ciudadano es muy importante para nosotros y nos hemos dado cuenta del desconocimiento que tienen del control fiscal. Entonces, estamos implementando varias estrategias, entre ellas mesas de diálogo. Una de las principales inquietudes es el tema de la competencia. Nos hemos dado cuenta que el ciudadano no distingue entre la competencia que tiene la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía y la Contraloría. Por eso es que el 60% de las quejas, de las denuncias que a nosotros nos llegan acá, no son de nuestra competencia, son de competencia de otros órganos. Entonces, por eso vamos a hacer un arduo trabajo con el ciudadano, no solo para que conozca bien qué hace la Contraloría, sino que además nos ayude a hacer un control fiscal efectivo. Finalmente, la funcionaria defendió la efectividad de su gestión, asegurando que el éxito no se mide solo en dinero recuperado, sino también en el impacto preventivo de las auditorías, logrando que las entidades vigiladas mejoren sus procesos antes de que ocurra un daño al patrimonio de la ciudad. Mi metro cuadrado es todo lo que nos rodea, un metro alrededor de nosotros. Que por donde pasemos esté bien, no solo lo físico, sino también en lo social. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colombia enfrenta una ventana de 150 días clave sobre la relación comercial con Estados Unidos. Durante este periodo transitorio se deben confirmar los productos que cuentan con la exención arancelaria bajo el Anexo 2 y aquellos que no, tarea que corresponde a importadores y brokers. Se estima que el 68% de los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense gozan de esta exención, aunque la cifra debe verificarse, afirmó María Claudia Lacutir, presidenta de AmTran Colombia. Y por el otro lado, hay que buscar la forma de aprovechar estos 150 días para presentar el caso Colombia y diferenciarse en Estados Unidos antes de que cambien las reglas. Es importante saber que esto es un proceso transitorio que tenemos para nuevos mecanismos legales que va a establecer Estados Unidos de acuerdo a productos y países, y en este tiempo es importante que podamos hacer el ejercicio de sacar a Colombia del conjunto de países teniendo en cuenta los beneficios que hoy tiene la relación. La estrategia debe considerar los beneficios actuales de la relación bilateral, como son el superávit comercial y la complementariedad de las canastas de exportación, factores que pueden jugar a favor de mantener las ventajas para los productos colombianos.
Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. La Alcaldía de Medellín, a través del SBIMED, realizará una jornada de preinscripción para mejoramiento de vivienda en la comuna de Aranjuez. El objetivo es acercar la oferta institucional a las familias que más lo necesitan y facilitar el acceso a viviendas dignas, seguras y adecuadas. Entre hoy y el viernes 27 de febrero, el equipo del SBIMED atenderá en el auditorio del Centro Cultural de Moravia en jornada continua de 9 de la mañana a 4 de la tarde, afirmó Óscar Andrés Cardona Cadavid, director de la entidad. Para que muchas más familias puedan realizar la prescripción a nuestro subsidio distrital de mejoramiento de vivienda y a la estrategia Vivir Mejor de crédito más subsidio. La atención será en jornada continua de 9 de la mañana a 4 de la tarde para facilitar así la participación de los hogares interesados. De igual manera, les contamos que el domingo 28 la jornada se trasladará al Parque Principal de Boston, donde brindaremos asesoría sobre el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda y encontrarán información del proyecto habitacional BRESE. Los interesados pueden consultar requisitos y documentación en www.isbimed.gov.co. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. En Colombia, una de las principales razones por las que se quiebran las pymes no es la falta de ventas, sino el desajuste entre ingresos y egresos. Pagos inmediatos a proveedores, ciclos largos de recaudo y márgenes estrechos generan tensiones que en un entorno económico exigente pueden comprometer la continuidad de los negocios. El reto para las más de 1.7 millones de empresas registradas, de las cuales el 91.7% son microempresas, es adoptar un enfoque de crédito saludable que permita mejorar la liquidez sin comprometer la estabilidad futura, afirmó Viviana Acuña, Country Manager de Capital Colombia. Hoy, uno de los principales factores de quiebra no es necesariamente la falta de ventas, sino el desajuste entre ingresos y egresos. Cuando el endeudamiento no está alineado con la capacidad real de pago o no responde a una necesidad productiva concreta, puede acelerar la fragilidad financiera del negocio. Por esto, desde Capital hablamos de 3 principios básicos para un crédito saludable. Primero, proyectar el flujo de caja antes de adquirir cualquier obligación financiera. La planeación permite entender si el negocio puede asumir esta deuda sin poner en riesgo su operación. Segundo, asegurarse de que la cuota mensual no supere la capacidad real de generación de efectivo. La compañía ha colocado más de $50 millones en financiamiento y ha acompañado a más de 1.300 pymes promoviendo prácticas financieras sostenibles. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Todos los niños tienen que estar estudiando. Hoy tenemos la deserción escolar más baja de los últimos 10 años. Cuida a tus hijos, hay cupo para todos. Medellín a otro nivel. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. En Antioquia avanza el proyecto Sembremos Confianza, iniciativa que articula restauración ambiental, reconversión productiva y participación comunitaria en 7 municipios estratégicos del corredor del Jaguar, como son El Bagre, Anurí, Segovia, Yarumal, Ituango, Valdivia y Briceño. El programa, financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz y liderado por Antioquia, ha consolidado 21 negocios verdes en sectores como café, cacao, plátano, sacha inchi, ganadería regenerativa, apicultura y sistemas silvopastoriles. Hizo notar la directora general de Corantioquia, Viviana María González Taborda. Para resaltar el diagnóstico y la selección inicial que se ha podido realizar en cada uno de los 7 municipios de las 3 subregiones que han sido priorizadas y beneficiadas para este proyecto. Continuamos entonces tomando decisiones importantes y prioritarias para lo que sigue en una ejecución estratégica, poder llevar la restauración ecosistémica, la cual se va a realizar en el municipio del Bagre. Pero asimismo poder entonces impulsar esas 21 organizaciones de base comunitaria a través de los negocios verdes. En total, 1.485 personas se benefician directamente con una participación femenina de 32%. Además, identificaron más de 52.000 hectáreas con potencial para corredores biológicos del Jaguar y 632.000 hectáreas estratégicas para conservación.
Cada vez más personas reciben la factura de EPM en su correo electrónico en vez de recibir la empresa. ¿Qué esperas? Así recibirás tu factura hasta 10 días antes y tendrás mayor tiempo para planear y pagar tus gastos. Hacer el cambio es muy fácil. Agrega a Emma, nuestra asesora virtual, en tu celular 302-3000-115, 302-3000-115 y contáctala a través de WhatsApp. Dile, quiero ser digital. Es muy sencillo. Pasarte la factura digital de EPM es agilidad y contribuye a cuidar el planeta. En medio de una coyuntura climática marcada por lluvias atípicas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lanzó una ofensiva de vigilancia sobre las principales hidroeléctricas del país. La entidad citó de carácter obligatorio a los representantes legales de EPM, Enel Colombia, Isagen, Celsia, AES Colombia, Urra e Hidroeléctrica del Alto Porce. El objetivo es auditar con lupa su gestión operativa y administrativa desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha. La Superservicio busca verificar que la información reportada sobre los niveles de los embalses, los caudales y los vertimientos sea real y técnica. Pero hay un punto que genera especial atención, pues la Superintendencia revisará los precios de oferta y los modelos de decisión de estas empresas para asegurar que no existan desviaciones que afecten al usuario final. Además, las generadoras deberán sustentar técnicamente cualquier indisponibilidad de energía, revisando al detalle sus planes de mantenimiento. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. Tras una inspección maratónica de casi 24 horas en la planta de Alpina Sopó, Cundinamarca, el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato y provisional de 4 áreas críticas de la producción. La medida, calificada como urgente por la viceministra Sandra Muñoz, se tomó tras detectar fallas técnicas que pondrían en riesgo la vida de los trabajadores. Entre los hallazgos más graves reportados por la autoridad laboral se encuentran fugas en calderas de vapor, manejo peligroso de soda cáustica y ácido nítrico, además de temperaturas ambientales peligrosamente altas. El ministerio también puso una medida preventiva por presunta persecución sindical, señalando que se habría intentado obstruir la labor de inspección al impedir el ingreso de 2 líderes sindicales. Por su parte, Alpina emitió un comunicado asegurando que ha colaborado plenamente con la diligencia. Aclaró que la medida del Ministerio del Trabajo es cautelar y condicionada y que ya se encuentra implementando los correctivos técnicos solicitados. Respecto al caso de los líderes sindicales, Alpina dijo que manifestó una observación por posibles conflictos de interés, pero que esto no afectó la visita. Cada vez más personas reciben la factura de EPM en su correo electrónico en vez de recibir la empresa. ¿Qué esperas? Así recibirás tu factura hasta 10 días antes y tendrás mayor tiempo para planear y pagar tus gastos. Hacer el cambio es muy fácil. Agrega a Emma, nuestra asesora virtual, en tu celular 302-3000-115, 302-3000-115 y contáctala a través de WhatsApp. Dile, quiero ser digital. Es muy sencillo. Pasarte la factura digital de EPM es agilidad y contribuye a cuidar el planeta. FENALCO Antioquia abrió una nueva oficina de atención y representación gremial en el bloque 14 de la Central Mayorista de Antioquia, el principal centro de acopio agroalimentario de la región. Con esta apertura, el gremio busca acercar sus servicios, asesoría jurídica y respaldo institucional directamente a comerciantes, distribuidores y empresarios que operan en este punto estratégico para el abastecimiento del departamento, recalcó la directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, María José Bernal Gaviria. Es un espacio, un punto de atención desde el cual vamos a poder atender a los cientos de empresarios que hay en la central mayorista, a los que ya son afiliados a nuestro gremio y a los que están por entrar a crecer y participar en esta comunidad. Vamos a tener atención en formación, trabajo sectorial específico de cada uno de los 38 sectores económicos que tenemos en Antioquia y que estén representados en la central. Vamos a tener asesoría jurídica, acompañamiento, ruedas de relacionamiento, exposición de marca, eventos y muchos otros temas para fortalecer al empresario y a su equipo de trabajo. La seccional regional suma ahora 5 sedes, la principal en el centro de Medellín, la oficina en el Poblado, la regional Oriente en Río Negro, la regional Urabá Apartado y esta nueva sede en la Mayorista.
FENALCO Antioquia representa actualmente a más de 1.800 empresas afiliadas agrupadas en 38 sectores económicos. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Ayer una comisión técnica del INVIA recorrió tramo 1 de la nueva vía al mar, específicamente el túnel de Toyo, para verificar el estado de las obras tras las fuertes críticas del gobernador Andrés William Pendo Cardona. La inspección confirmó lo que el departamento venía sosteniendo. El tramo 1 construido para la gobernación del distrito de Medellín está terminado al 100%. Esto incluye los 9.7 kilómetros del túnel más largo de América, el centro de control de operaciones y la galería de rescate. José Fernando Flores, gerente del proyecto, aseguró que los sistemas de drenaje funcionan adecuadamente y que la obra civil está totalmente lista. Sin embargo, persiste el punto de tensión. El 75% del túnel está esperando que el gobierno nacional instale los equipos electromecánicos, como ventiladores, cámaras y sistemas contra incendios que llevan más de un año guardados en bodega. El gobernador Rendón Cardona ha advertido que cada día de retraso en esta instalación posterga la apertura de la vía hasta por 18 meses, afectando la conectividad con Urabá. Por ello, mantiene su propuesta de un crédito de 120.000 millones de pesos para asumir estos costos y destrabar la obra. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El área metropolitana del Valle de Aburrá informó que el mes de marzo marcará la transición hacia la primera temporada de lluvias del 2026. Los análisis indican que las precipitaciones estarán por encima de lo habitual debido al efecto rezagado del fenómeno de la Niña, que aunque se encuentra en proceso de debilitamiento, sigue influyendo en el clima de la región. Para marzo se esperan acumulados superiores, mientras que abril y mayo tenderían a condiciones más cercanas a los promedios climatológicos, afirmó la directora del área metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio. Históricamente, los meses de enero y febrero han sido meses de menos lluvias. Sin embargo, en este 2026 hemos tenido niveles superiores a las lluvias esperadas. De acuerdo a los pronósticos del IDEAM y al Sistema de Información de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, SIATA, podemos ver cómo en los meses de marzo, abril y mayo tenemos una tendencia a niveles superiores de lluvias. Por eso queremos invitar a todos los ciudadanos y habitantes metropolitanos a estar informados a través de los canales oficiales de las alcaldías y a través del geoportal ciudadano del SIATA. Durante la temporada seca, las lluvias ya habían superado los promedios históricos, 44% más en el sur del Valle de Aburrá, 47% en el norte y 55% en Medellín. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias y dirección, Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.